en el nombre de Jesús. Dice su palabra así. Pablo le está hablando a Timoteo y le da un consejo. Le dice: Timoteo, te aconsejo una cosa. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Estoy hablando en estos días de las cosas que impiden ver la gloria de Dios. Cuando uno empieza a experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, tienes que entender una cosa: el fuego de Dios, la gloria de Dios, es algo que se tiene que estar cuidando constantemente. Muchos de nosotros hemos tenido una visitación de su gloria, pero la gloria no es algo que cuando llega queda permanente para siempre. La gloria es algo que vas a tener que estar avivando constantemente. En pocas palabras, si lo descuidas, se apaga. Si lo descuidas, se muere. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, reconozco que no tienes una fe fingida. Y en pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo es: Timoteo, sé que tu fe es una fe comprobable. Hay muchos de nosotros que tenemos fe, pero es fe fingida. Muchos de ustedes alaban, o muchos de nosotros alabamos y adoramos a Dios sin la seguridad de que Dios verdaderamente está escuchando mi adoración. Y entramos a una iglesia y la gente dice, o el que está en la alabanza dice: hermano, aplauda hoy, dele una ofrenda al Señor de palmas, de adoración, levante su voz, cántale a Él que su presencia está aquí. Y usted dice: amén. La fe que te lleva a levantar las manos y aplaudir. Quizá cuando el pastor está terminando la predicación lo invita a hacer una oración y le dice: hermano, ¿por qué no vamos al frente y oramos a Dios y le entregamos nuestra vida al Señor? Y nosotros empezamos a orar: Padre, te entrego mi vida. Y es una fe que te lleva a orar, pero puede ser una fe fingida. Te voy a decir por qué. Porque es una fe que te lleva a la oración, pero no te lleva a la convicción de lo que estás hablando realmente es o debería ser una verdad en tu vida. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, sé que no tienes una fe fingida. Dice: por eso, porque no tienes una fe fingida, te pido una cosa: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No dejes que se vaya, no dejes que se apague, aliméntala. Cuando usted pone una fogata, no sé si en algún momento usted ha puesto una fogata, pero está la fogata y tú tienes que estar al cuidado de la fogata. La persona encargada de la fogata tiene que estar al cuidado de la fogata, porque hay ocasiones en que hay ramas que pueden encender alto las llamas, pero duran poco. Y a veces usted puede aventar una rama con hoja seca y resulta que en ese momento se enciende y usted cree y dice: wow, ya la fogata está grande. Y usted se descuida 15 minutos y cuando regresa está apagado todo totalmente. Y hay pequeñas ramas que usted echa en la fogata y quizá tardan para prender, pero una vez que prenden son difíciles de apagar. Pablo le dice a Timoteo una cosa, le dice: hey, tú ya has probado de esta gloria y sé que para ti no hay dudas del Dios que tú sirves. Por eso te aconsejo una cosa: no dejes que la gloria se apague, manténla viva, mantén el fuego vivo. Amén. El problema de muchos de nosotros es ese, que cuando probamos de la gloria de Dios, creemos que porque la probamos Dios está en nosotros. Pero puede ser que Dios o su Espíritu nos haya visitado a nuestra vida, pero así como nos ha visitado, se ha ido de nuestra vida. Y creemos que caminamos con Dios porque en algún momento tuvimos una experiencia con Dios. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú tienes una fe no fingida. O sea, tú has experimentado a Dios de una manera real. Tú has sentido a Dios en tu vida, pero te digo una cosa: Dios se está alejando de ti. Nosotros tenemos algo que se llama testimonio. Y el testimonio es de dónde Dios nos sacó, lo que Dios hizo en nuestra vida. Te voy a decir una cosa: es bueno que compartas el testimonio, pero tú no puedes vivir de tu testimonio. No puedes hablar de una gloria pasada solamente. Tu vida constantemente debe ser un testimonio. Mi vida es un testimonio constantemente. Un cristiano no puede vivir de un testimonio. Un cristiano no puede vivir de lo que Dios hizo con él hace 5 años. Su vida tiene que ser un testimonio constantemente.
Hay personas que dicen, no, no, yo creo en Dios porque Él hizo conmigo hace 8 años. No, no es que Dios hizo contigo hace 8 años, es que Dios hizo contigo el día de hoy. ¿Lo viste en tu día? ¿Lo viste en tu semana? ¿Se manifestó en esta semana? ¿Te usó Dios en esta semana? Le dice Pablo a Timoteo, sé que has probado la gloria de Dios, pero te voy a decir una cosa, se está apagando, no dejes que se apague. Queremos que nos cuentes más cosas mañana. Ahora que nosotros estábamos ahí en el Conecta y estaba dando las clases a los muchachos, de repente empezaba a recordar tantas cosas que viví sirviendo al Señor. Amén. Tantos testimonios, y les compartí algunos, no les puedo compartir todos, pero y empiezo a ver cómo la gloria de Dios ha ido aumentando o ha ido cambiando desde el día 1 que lo conocí hasta hoy. Así es como tiene que ser tu vida. Pero hay momentos en nuestra vida donde el fuego de Dios empieza a apagar en nuestra vida, donde vivimos de glorias pasadas, y lo que nos mantiene delante de su presencia es lo que vivimos en la gloria pasada. Yo quiero que hoy recapacites en una cosa, pero recuerda el día que llegaste a Cristo por primera vez. ¿Cuál era tu sensación al saber que era miércoles de culto? ¿Y cuál es tu sensación ahora al saber que es miércoles de culto? Si cuando llegaste a Cristo por primera vez te emocionaba que fuera domingo porque ya querías ir a recibir de Dios, y si hoy te molesta que sea domingo, te molesta que sea miércoles, ay, otra vez miércoles, quiere decir que vives de glorias pasadas. Si cuando conociste a Cristo era de los que quería estar adelante, en cuando empezaba la alabanza para aplaudir, para danzar, cuando empezaba la predicación eras de los que tenían hambre de recibir una predicación, cuando era el tiempo de la administración decías, nadie me va a robar esta palabra, yo corro al altar y me postro delante de Dios. Y eso era antes, y ahora te cuesta danzar. Empieza el culto y estás platicando allá afuera. ¿Sabes qué está pasando? Estás viviendo de una gloria pasada. La gloria de Dios ya no te sabe a nada. La gloria de Dios ya no la estás disfrutando, no la estás sintiendo. En pocas palabras, dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo pasa en ti que ya no disfrutas danzar, que ya no disfrutas servir, que antes predicabas, ya no disfrutas predicar, que antes evangelizabas, ya no disfrutas evangelizar. Es ahí donde viene Pablo con Timoteo y le dice, Timoteo, estás teniendo un retraso espiritual. Y le dice Pablo, le dice, hey Timoteo, que no se te olvide que tú no tienes una fe fingida, que no se te olvide que tú ya has probado de la gloria que todos quieren probar. Te aconsejo una cosa, aviva el fuego que está en ti. Amén. Amén. Y el retraso espiritual, me gustaría decirte que es culpa de alguien, pero no. El retraso espiritual siempre es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables del cómo nos sentimos hoy. No, ni siquiera el enemigo. Cuando el enemigo vino delante de Jesús a tentarlo en un desierto, Jesús decidió qué podía afectarle del enemigo y qué no podía afectarle del enemigo. Jesús pudo sentarse a la mesa a comer con Judas y aún así no desviarse de su propósito. Tú no puedes perder la gloria de Dios por lo que me hizo aquel, por lo que me dijo aquel, por lo que pensó aquel, por cómo se hicieron estas cosas. No puedes perder la gloria de Dios. Jesús en ningún momento dejó de sentir a Dios, aún cuando sabía que había alguien que estaba ahí solo para sustraer de las ofrendas que se recibían. Jesús nunca dejó de sentir a Dios, aún cuando los fariseos lo criticaban y lo juzgaban. ¿Ven? Jesús no dejó de predicar porque sabía que la gente murmuraba de lo que Jesús predicaba. Nosotros somos los responsables. Antier platicaba con una persona, estaba yo en Estados Unidos antier, y estábamos allá y platicaba con una persona y me decía, pastor, una vez vino una persona conmigo y me dijo, un evangelista me dijo, no, yo estuve en las drogas porque nunca tuve padres, yo estuve en las drogas, estuve en las pandillas porque crecí solo en un barrio bajo y entonces no hubo otra salida más que las drogas. Y dice, y en ese momento yo sin querer solo pensé y le dije, hey, yo viví lo mismo que tú, también nunca tuve padres, también crecí en un barrio bajo y también mi salida eran las drogas, pero sabes, mi decisión fue otra. Y dice, yo nunca
consumí una droga. También mi padre me abandonó, también vivía en pobreza, también vivía en una colonia de bajos recursos donde todos eran pandilleros, pero nunca consumí nada de droga. Y cuando dije eso, el evangelista se quedó así y dice, ¿cómo? Y después dije, ching, ¿para qué decía esto? Dice, pero yo en mi cabeza pensé, pastor, y me lo hacía como pregunta. Dice, pensé, dice, porque a veces la gente dice, no tuve otra salida más que esto, pero yo sí tuve otra salida. Entonces no podemos culpar a que nuestro padre nos abandonó. No podemos culpar a haber nacido en un barrio pobre, porque hay personas que han nacido así y no han terminado en eso en lo que yo terminé. Fue mi decisión. Diga conmigo, mi decisión. En el camino de Dios pasará lo mismo. Van a haber personas que van a pasar 5 años en el cristianismo, 10 años en el cristianismo, 20 años en el cristianismo, se van a salir y van a decir, no, yo nunca vi a un Dios real. Pero no, eso no es culpa de la iglesia donde te congregaste, la culpa fue tuya, porque nunca quisiste probar de la gloria verdadera. El día que estuve yo en una iglesia, conocí de Dios, y el día que vi que el pastor no estaba haciendo las cosas correctamente, salí de ese lugar, pero no me alejé del cristianismo, me fui a otra iglesia a buscar a Dios. Sigo teniendo mis experiencias con Dios. ¿Por qué? Porque mi búsqueda de Dios no dependió de un hombre. Mi búsqueda de Dios dependió de mi hambre por Dios, de que probé su gloria, y después de que la probé, quise probarla todos los días. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, Timoteo, no dejes. No le dijo, fíjese lo que dice, te aconsejo, diga conmigo, te aconsejo que avives. No dijo que te acerques a un avivador del fuego, ¿verdad que no? Le dijo que tú avives, ¿qué más? El fuego del don de Dios. Amén. Vas a perder la gloria de Dios cuando pierdas tu responsabilidad de avivar el fuego. Cuando pierdas tu responsabilidad de avivar el fuego de Dios en tu vida. Es nuestra responsabilidad. Debemos acercarnos, buscar a Dios. Debo pasar tiempo en su presencia. Debo prestar atención a lo que Dios quiere hablarme. Hay personas que están buscando un consejo y buscan un consejo, y Dios está hablando y hablando y hablando, pero es imposible que escuchen el consejo. Y aun cuando se los das, dicen, es que no sé qué hacer. Dices, ¿cómo? Si ya se predicó 5 veces, 10 veces, ya se le dijo personalmente en un escritorio, y la persona no entiende. Te voy a decir por qué. Porque no es escuchar la palabra, es estar receptivo a la palabra. Es estar receptivo a la palabra. Tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Pero te voy a decir una cosa, yo no puedo avivar tu fuego. Nadie puede avivar tu fuego, solo tú puedes avivar tu fuego. Tiene que ser una convicción en tu vida lo que tú haces por Dios. Cuando mi fe es fingida, no alabo como debo de alabar, no adoro como debo de adorar. La iglesia tiene que entender que no es el Dios de alguien, sino que es el Dios de ellos. Para que cuando yo pida algo, las personas sientan responsabilidad de hacerlo. Para que cuando llegue el tiempo de alabanza digan, se trata hoy. Cuando la persona que está al frente diga, hoy es el tiempo de alabar a Dios, la persona sienta que está hablando de su Dios. Si yo no siento que es mi Dios, voy a creer que es la responsabilidad del que está a mi lado. Pero si siento que es mi Dios, siento que es la responsabilidad mía de adorar a Dios. Cuando siento que es mi Dios al que vamos a alabar, me siento convocado a lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Me siento convocado a lo que Dios está haciendo. Cuando siento que es el Dios de alguien, siento que Dios lo está convocando a él a servirle a su Dios. Amén. Hay personas que hacen cosas por sus dioses. Respeto, pero yo nunca lo haría por sus dioses, pero sí por mi Dios. Amén. Dice, aviva el fuego. Dice, avívalo tú. No esperes que alguien venga a avivarte. Amén. Es tu Dios, avívalo tú. Amén. Amén. Es tiempo de adorar a tu Dios, avívalo tú.
Siento la presencia de Dios. Entonces, si es la presencia de Dios, estamos hablando de la presencia de tu Dios. ¿Qué vas a hacer si estás sintiendo su presencia? ¿Honrarla o deshonrarla? Que lo deshonre el que no sea su Dios, pero es mi Dios, merece mi honra. ¿Está conmigo? Merece mi gloria, merece mi adoración. Amén. Amén. Te voy a decir una cosa. Cuando una persona está perdiendo la gloria de Dios, ¿sabes qué va a hacer? Juntarse a otras personas que han perdido la gloria de Dios. Y va a empezar a juntarse y van a empezar a platicar y van a empezar a justificarse de haber perdido la gloria de Dios. Y van a empezar a murmurar sobre la gloria de Dios. Pero una persona que está un poco encendida de la gloria de Dios, ¿sabes qué hará? Se pegará a los que están avivados para encenderse aún más. Lo peor que te puede pasar es perder la gloria de Dios, porque cuando pierdes la gloria de Dios, sabes que algo está mal contigo mismo. Entonces tendrás que ir a buscar personas que también la hayan perdido para sentirte aceptado y sentir que estás bien. Y justificar tu enfriamiento. Por eso Pablo, cuando se acerca a Timoteo, Pablo le dice una cosa, le dice: hey, yo sé lo que es estar avivado y tú estás lejos de ser avivado, por eso avívate. ¿Cómo saber que una persona está avivada de Dios? Es que cuando platicas con esa persona te va a motivar a que tú estés avivado de Dios. Pero si tú te acercas a una persona que cuando le cuentas una cosa, la persona te deprime más. Hay personas con las que estás deprimido y platicas con esa persona y sales peor de deprimido. Y entonces dices: bueno, me desahogué. Es que esta persona yo la amo porque me desahogué. No te desahogaste, te deprimió más. Ni ganas tenías de llorar, y cuando estuviste con esa persona lloraste hasta de más. Amén. Porque un frío buscará otro frío. Y quiero romper una mentalidad que el enemigo le ha puesto a todas esas personas que pierden el fuego de Dios. Y el cristianismo muchas veces ha sido juzgado y criticado por esto. No voy a justificar lo que se dice, y lo digo porque vi un video que no me pareció en lo absoluto, y la mayoría de los cristianos lo aprobaron. Y en el video hablaba precisamente sobre, dice: ¿por qué cuando te alejas de Dios, en vez de que se acerquen más a ti, la iglesia se aleja de ti? ¿Alguna vez usted ha sentido eso? ¿Alguna vez usted ha pasado un proceso en su vida que cuando ha sentido el proceso en su vida usted sintió que la gente de la iglesia se alejó en lugar de acercarse más a ti? Levante su mano si alguna vez lo ha sentido. Yo alguna vez lo sentí así. Recuerdo una vez en mi vida donde pasé un proceso difícil, que me alejé 8 meses del camino de Dios. Juan Carlos en ese tiempo era mi pastor de jóvenes. Y recuerdo yo haber tomado un resentimiento con él como mi pastor de jóvenes por alejarse de mí cuando estaba pasando un proceso. Y lo que pensé fue: en vez de que te busquen más, se alejan de ti. Con el tiempo lo entendí y me di cuenta que no. Me di cuenta que cuando el fuego del don de Dios que está en ti se apaga, tú mismo te alejas de la gente. Y te molesta que el avivado te hable de un Dios del cual tú ya estás alejado. Tengo 20 años en el evangelio, lo he visto toda mi vida. Te acercas a una persona y llega un momento en que es tan molesto que te inviten a buscar a Dios. Y cuando el avivado empieza a ver que eres como un balde de agua, que cuando se acerca en ti, en lugar de encenderte, lo que hace es que tú apagas el fuego que hay en él, tiene que tomar la decisión de apartarse. Porque dice: si me sigo juntando con este, lejos de encenderlo yo a él me va a terminar apagando a mí. Llega un momento en el que tú dices: este no quiere ser avivado, quiere que seamos más como él para poderse sentir a gusto. Y ahí es cuando uno tiene que tomar una distancia, porque somos responsables de nosotros. No podemos llegar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿por qué pecaste, Señor, la mujer que me diste? No podemos decir eso. Cuando venga delante de la presencia de Dios y el Señor te diga: ¿por qué perdiste mi gloria? Yo no puedo decir: Dios, es que traté de ayudar a una persona y esa persona apagó el fuego en mí. No, yo tendré que decirle: Señor, fui responsable, y lejos de avivar mi fuego, lo que hice fue apagarlo. Sé que a muchos no les va a gustar lo que les estoy predicando, pero es verdad. Tengo 20 y tantos años ya
20 años, perdón, en el cristianismo. Y he visto esto toda mi vida. He sido yo el desanimado. Y he convivido yo con los desanimados. Y todas las historias terminan igual. El que se quiere perder, se perderá. Y el que quiere avivarse, se avivará. El que cuando tiene un problema reconoce y vuelve al altar, es avivado por Dios en el altar. Pero el que cuando tiene un problema se aleja y decide tirarse a la perdición, al final le echará la culpa al diablo, a la iglesia, a la familia, a todo el mundo. Pero sabes, solo tú serás responsable de si el fuego del don de Dios se apaga o se enciende. Lo que no debemos hacer es juzgar al que está apagado. Eso sí no se debe hacer. Pero la salvación es personal. El que tú estés apagado hoy espiritualmente no es culpa de nadie más que tuya. El que yo esté apagado hoy espiritualmente no es culpa de nadie más que mía. Sales de aquí y cuando sales, ¿tu vida qué es? ¿Es alabanza y adoración continua a tu Dios? ¿O es una vida normal y solo soy cristiano cuando entro por esa puerta y termino de ser cristiano cuando se acaba el culto? Si soy cristiano cuando entro por esa puerta y termino de serlo cuando salgo de esa puerta, pues vas a tener que echarme la culpa a mí porque soy el único que puedo darte algo de Dios. Tendrás que echarle la culpa a la alabanza porque es lo único que te alimentas en toda la semana de Dios. Pero si comieras hoy y no comieras nada hasta el domingo, también estarías desnutrido espiritualmente y físicamente. Pero cuando yo tengo una vida de Dios, cuando yo me lleno de Dios, cuando busco constantemente a mi Dios, ¿sabes qué va a pasar? Que cuando llegue el momento de no estar donde tenga que estar, el Señor me moverá y el Señor cuidará de mí. Cuando yo estoy buscando a Dios de verdad, va a haber momentos en que en plena alabanza, antes de que empiece la predicación, Dios ya habló a mi corazón y ya estoy tirado en un altar antes de que el pastor haga llamado a un altar. Cuando yo estoy lleno de la gloria de Dios, va a haber veces que no tengo que esperar a que la alabanza cante en mi misma casa. Su presencia me visitará en mi cuarto. Cuando estoy lleno de la gloria de Dios, cuando busco la gloria de Dios, cuando avivo el fuego del don de Dios que está en mí, muchas veces voy a estar en mi casa y ahí en la sala voy a sentir su presencia y Dios hablará a mi vida, pasará un milagro, pasará algo sobrenatural que tendré que decir: es Dios el que está conmigo, no hay otra manera, es Dios el que me bendice, es Dios el que me habló hoy. Te estoy hablando algo que por experiencia viví. Pero una vez que pruebas la gloria de Dios, sabes que es lo único que te puede sacar adelante. Sabes que es lo único que te puede dar paz cuando no hay paz. Sabes que es lo único que te puede dar sabiduría cuando no hay sabiduría. Sabes que es lo único que te puede dar amor cuando no hay amor. Sabes que es lo único que te puede dar perdón cuando no hay ganas de perdonar. Y decidí avivar el fuego de Dios en mí. Y aquí estamos, avivados del fuego de Dios. Desanimado de muchas otras cosas, pero no de las cosas de Dios. ¿Responsabilidad de quién? No fue su responsabilidad, era mi responsabilidad. No fue la responsabilidad de mi pastor, fue mi responsabilidad. No fue la responsabilidad de mi padre, fue mi responsabilidad. No fue responsabilidad de Dios, fue mi responsabilidad. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Lo enterré el sábado y en la tarde ya estaba en un altar. Y el domingo ya estaba en un altar. Porque sabía que si me iba a encender, no iba a ser lejos de él, iba a ser en su altar. Iba a ser cerca de su altar, donde estaba el fuego. Ahí es donde me podía prender una vez más. Ahí es donde me podía avivar una vez más. El problema de nosotros, ¿sabes cuál es? Que cuando el fuego se empieza a apagar, en lugar de acercarnos al altar, lo que hacemos es alejarnos del altar. Pero si te alejas del altar, entonces ahora sí, no solo te vas a apagar, te vas a enfriar. ¿Y usted alguna vez ha puesto la leña mojada en el fuego? Y pones una leña mojada en el fuego y ves como todo prende, pero ella no. Y puede estar el fuego, la llama fuerte, pero ella no. Y la metes, y la metes, y la metes, pero ella no. Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Nos alejamos tanto, que nos mojamos tanto, que el día que nos llegamos al fuego, lejos de prendernos, lo que hacemos es apagar a otros. ¿Está conmigo? Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo una cosa.
sea, no le dijo Pablo, ay, voy para allá, Timoteo, para avivarte porque lo necesitas. No, le dijo, te aconsejo, porque yo no voy a ir. Te aconsejo que avives el fuego que estaba en ti, que se está apagando. Avívalo, despiértalo, actívalo.